La enfermedad de Alzheimer representa un problema mayor en cuanto a la salud pública. En efecto, esta patología ataca la mayoría de las veces a las personas de la tercera edad. Esta alteración grave del psiquismo provoca una baja importante de la actividad intelectual, trastornos de la memoria, de la atención, del conocimiento y de las capacidades de razonar y de comunicar. Intentaremos con este vídeo comprender mejor esta patología neurológica. La enfermedad de Alzheimer ataca con más frecuencia a la mujer que al hombre, en razón de la longevidad de ésta. Se distinguen dos tipos de enfermedades de Alzheimer. La primera, en el 95% de los casos, se caracteriza por un principio tardío. Se trata de una forma la cual evoluciona generalmente por episodios cada vez más intensos. En el 10 al 15% de los casos, esta forma de la enfermedad se transmite genéticamente. La secuencia siguiente nos muestra los diferentes lóbulos del cerebro. De color amarillo, el lóbulo frontal. En el caso de esta enfermedad, el paciente sufre una confusión del juicio, euforia y una gran emotividad. Por otra parte, su comportamiento queda bastante desconcertante. De color verde, el lóbulo parietal, cuyo ataque traduce una astenognosia, es decir, la pérdida de la posibilidad de reconocer un objeto por el tacto. De color azul, el lóbulo temporal, cuyo ataque arrastra confusiones de reconocimiento óptico, es decir, que el paciente no reconoce ciertos objetos o ciertas personas. Se trata de la agnosia. La memoria verbal, o la memoria de lo que hemos oído o hemos dicho, también padece por lesiones de este lóbulo. De color rosa, el lóbulo occipital, que solo es muy poco concernido por la enfermedad de Alzheimer. Según el lóbulo concernido, los síntomas presentados por los pacientes serán diferentes. Esta secuencia nos permite ver una parte importante del cerebro, situada en su centro. El sistema límbico, cual interviene en las emociones, la memoria, el sueño y la alimentación. El sistema límbico es alterado desde el principio de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad neurológica es el resultado de numerosas perturbaciones. Comprobaremos una atrofia cerebral, es decir, una disminución del volumen y del peso del cerebro. Sobreviene progresivamente y acaba por la aparición de una demencia. Ahora citaremos una disminución del funcionamiento de un neuromediador dentro del cerebro que concierne la acetilcolina, y más precisamente la enzima acetilcolina transferasa. Para comprender mejor la importancia de este fenómeno, es necesario saber que un neuromediador es una sustancia que permite transmitir normalmente un mensaje de una neurona hacia otra. Veámoslo sobre esta imagen, que nos permite ver de muy cerca el funcionamiento de dos neuronas y una sinapsis, que contiene acetilcolina, la cual falta en la enfermedad de Alzheimer. Otros factores, aparte de la edad del enfermo, son la diabetes y los antecedentes de traumatismo craneal, la carencia de estrógenos, que también parecen situar el riesgo de sobrevenida de esta enfermedad. El tercer tipo de factor es genético. En efecto, en cuanto la enfermedad de Alzheimer es precoz, es decir, antes de los 60 años, comprobamos que existe transmisión de la enfermedad. Esto está atado a la presencia de genes en la superficie de los cromosomas. Estos genes son el gen AAA y el gen PSEN1. También el gen PSNE2. Ahora intentaremos comprender mejor los diferentes procesos que pueden explicar la sobrevenida de esta enfermedad. Estamos en el centro de la sustancia gris, entre las neuronas. Podemos observar que el número de estas, en el curso de esta afección neurológica, va disminuyendo. Esta rarefacción del número de neuronas es variable según el lóbulo cerebral concernido y según la gravedad de la enfermedad. Otro fenómeno puede explicar la sobrevenida de la enfermedad de Alzheimer y la presencia de placa amiloide o placa senil dentro de la sustancia nerviosa. Podemos observarlo aquí. Estas placas séniles están constituidas por una variedad de proteínas producidas de sobra por el paciente enfermo.
Veamos la segunda modificación que sobreviene dentro del cerebro, y más precisamente en la sustancia gris. Debemos efectuar un aumento muy importante, lo que nos permitirá ponernos en lugar de un axón, que es en cierto modo un brazo de una neurona. Tomemos la dirección del mismo corazón de esta célula nerviosa. Vamos a poder comprender lo que los neurofisiólogos, es decir, los investigadores en neurología, cuales se interesan particularmente a esta enfermedad, nombran la degeneración neurofibrilar. Estamos en el corazón de la neurona, dentro de su citoplasma, es decir, el líquido que baña a todas las organelas, que lo observamos aquí, y que permite a la célula desarrollarse normalmente. Si penetramos en el corazón de la neurona, observaremos esto, una hélice doble bajo la forma de un enredo neuronal que los especialistas nombran hélice de proteínas. ¿Cómo es posible poner en evidencia por los exámenes médicos, aparte del interrogatorio del paciente, esta enfermedad de Alzheimer? Es el fin de esta secuencia, que nos mostrará los ventrículos cerebrales de color azul. En el curso de esta afección es posible ver, gracias al IRM, un aumento del volumen de sus cavidades cerebrales que contienen el líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Observémoslo aquí. Veamos los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Son numerosos, pero algunos de ellos son específicos. Citemos la afasia, es decir, la perturbación del lenguaje, las confusiones del comportamiento y particularmente con una tendencia a las disputas, a descuidarse, a comportamientos extravagantes en público y algunas veces a la agresividad. La agnosia, es decir, la imposibilidad de reconocer o identificar los objetos, que también es uno de los síntomas de la enfermedad. Todos estos vienen a añadirse a los que hemos citado anteriormente. Antes de hablar del tratamiento, veamos los medios que poseen los médicos o los neurólogos para llevar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Son pocos, pero podemos citar tres. El escáner TAC y el IRM están en primer plano para eliminar a otra enfermedad, cual puede ser un tumor, un hematoma cerebral o un infarto. La imagen que vemos aquí nos permite poner en evidencia una atrofia cortical, es decir, una disminución de la corteza del cerebro en la periferia del cerebro que los especialistas nombran el hipocampo. Observamos aquí la dilatación del ventrículo, cual vimos anteriormente. Otro examen complementario médico es el PET scan o SPECT, el cual es únicamente utilizado dentro de los programas de búsqueda de la enfermedad de Alzheimer, pero queda muy poco utilizado en práctica médica corriente. Veamos un ejemplo. El último examen es el electroencefalograma, cual permite en ciertos casos apuntar el diagnóstico de la enfermedad, mostrando lo que los neurólogos llaman una disminución de la velocidad posterior del ritmo de base, ilustrada aquí. Terminaremos viendo cuáles son las posibilidades de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Se utiliza un inhibidor de la acetilcolina estereasa. Se trata de medicinas que frenan la actividad de las enzimas, cuales tienen que destruir la acetilcolina. De este modo, este neuromediador es conservado más tiempo dentro del cerebro. Estas medicinas dan resultados poco eficaces. Algunos neuroeléctricos también son utilizados para aliviar la agresividad, la agitación, los delirios. Cuando el paciente sufre una depresión o trastornos del comportamiento, se aconseja un tratamiento a base de un medicamento compuestos por inhibidores del arrastre de la serotonina. La vitamina E y la selegilina no mostraron eficacia convincente.